Pues bienvenidos nuevamente aquí a Palabras Cruzadas, desde el otro lado, para ver ese lado B que muchas veces no percibimos, no nos damos cuenta que está ahí, aunque tengamos muchas manifestaciones que ni siquiera podemos descifrar. Y en esta ocasión nos acompaña alguien que se metió precisamente en los últimos meses, en los últimos años, a ese otro lado que se salió de lo que habíamos habitualmente visto o ubicado de su trabajo. Me refiero al trabajo del artista plástico Jorge Marín. Gracias, Jorge, por estar aquí. Pues al contrario, Javier, por invitarme a compartir ideas, a platicar y a, y a compartir parte de este lado B en el que Es un lado andamos. B y me surge mucho la idea porque primero fijaste imágenes muy poderosas a partir de las alas que construiste, pues que ahora sí que las llevaste a varias partes del mundo. Es una escultura que invita mucho a la gente a que interactúe con ella, a que termine de construir el discurso que ella quiere, y eso se me hace fantástico. Y de repente dejamos de ver que estás haciendo cosas en ese sentido. Sí, 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 pues mira, yo entendí que hay que hacer lo que se tenga que hacer para estar bien en la vida. Y entonces una de esas era ser coherente. Yo llegué a un punto en el que necesitaba un cambio. Pensé primero en un año sabático. Y era un cambio, no te creas que tú por hartazgo o algo así, sino porque por curiosidad. Ujú. Mira, cumplí 60 años, entonces tengo de 61 ya cumplí. Entonces, me empezaron a llegar una serie de cuestionamientos que no me Ti- podía responder. ¿De qué tipo? Estaban muy interesantes. Pues uno, la finitud de mi tiempo en este mundo. Y dije, wow, pues si no me fallan las cuentas, creo que ya me gasté la mayoría de mi capital de tiempo. Entonces, piensa bien lo que quieres hacer. Escultura, me encanta la escultura, es mi pasión, por supuesto, pero descubrí otras pasiones. Y fíjate, a lo mejor el origen de las otras pasiones empezó cuando saqué yo la escultura a la calle. Yo estaba trabajando en galerías, en museos y todo, y de repente salí a la calle y hubo un acercamiento con el público, y eso me llevó a hacer obra más interactiva para compartir más directamente, para hacer que la gente interactuara con mi trabajo y lo completara. Y de eso vino el diálogo con otros, el entendimiento con otras personas. Y no siempre se ve y se entiende lo que uno quiere entender. Vi que habían muchas cosas muy interesantes ahí donde yo podía también hacer algo, ayudar, y el placer de ayudar no solamente a través de una escultura que te pueda hacer sentir mejor persona, o que te empodere, o que te transforme, sino la ayuda real y práctica también estaba ahí, y también estaba esa posibilidad, y empecé a explorarle por ahí. Entonces, descubrí que sí, la gente me gusta relacionarme con los demás, pues siempre tratando de buscarle un lado productivo para ambas partes, ¿no? A mí me sorprende porque, digamos, saliste de la galería a la calle y en la calle no solamente te quedaste a nivel, digamos, a la estatura de las personas, sino hiciste esculturas monumentales. Querías tener una presencia, querías provocar algo en el paseante, en las personas que de repente, al fijar la vista en el horizonte, vieran unas alas gigantescas, una figura y se preguntaran alguna cosa. Pues sí, imagínate, por supuesto que quería tener presencia, por supuesto que quería decir algo, y quería que lo escucharan muchas personas. Me acuerdo cuando hice un proyecto en Iztapaluca, Ujú. que una zona conurbada del Valle de México, en las afueras, hacia la carretera a Puebla. Es una zona marginada, Sí. realmente, y yo, por supuesto, me salió la idea de hacer un proyecto ahí, fui a hablar con la gente, y lo que más me quedó grabado fue esta idea de las personas de querer que los demás supieran que existían como comunidad, que ahí están y que existe su Una fuerza, forma de que decir, estoy aquí. ajá. Entonces dije, bueno, casi que lo que yo quiero hacerles a estas personas es un letrero que diga: "Yo estoy aquí", un letrero gigantesco. Entonces, bueno, pues me parecía medio elemental lo del letrero, entonces pensé una silueta de una figura enorme, es un personaje que se ve a lo lejos sentado al lado. Ujú. Y entonces, hoy por hoy lo ves desde muchísimos lugares del Valle de México, se puede ver ese gigante allí. Y una vez me dijo una señora: "Pues ya, ahora vengo a trabajar
a la Ciudad de México, pero cuando regreso voy viendo esa figura y sé que ahí está mi casa y que ahí me espera mi casa y mi familia y voy contenta porque eso me recuerda de dónde soy. Y pues eso, ¿qué te digo? Me gustó muchísimo, había que hacer algo tan grande como para que vieran los demás que Iztapaluca sí existe. Es una señal, una seña de identidad de una comunidad. Claro, y el poderle aportar eso a una comunidad es muy satisfactorio. Es una de las formas de satisfacción que tiene, pues, la escultura, en este caso, ¿no? ¿Se podría decir que tú has hecho escultura para que te quiera la gente? Ay, pues espero que me quieran, punto número 1, espero haberlo logrado, pero no, no era la intención, no. No, la intención siempre yo creo que el que hace escultura y todo lo el que hace algo creativo, todo lo que hacemos en la vida tiene un sentido muy egoísta, muy personal, que es un placer muy propio, ¿no? De los hechos que uno logre conseguir. Pero evidentemente tiene sus repercusiones. Y si puedo tener repercusión en más de una persona que tenga su escultura en su galería o en su casa o en su colección, pues es mucho más satisfactorio. Un montón de gente, millones de personas que viven por ahí y lo ven. O también, pues, tengo otra experiencia que ha sido fabulosa, es el ángel no el ángel, ¿cómo se llama? El vigilante de Ecatepec. Ajá. Es otra Ah, figura enorme, así es. también en la salida a Pachuca. Y pues lo mismo, veo, o sea, me mandan de repente me mandó una banda de chavos muy jóvenes una música como, no sé qué género era, Ujú. pero hablando de su zona donde viven y del vigilante. Y bueno, yo dije, es que más contento no puedo estar. Visión suyo totalmente. Sí, sí, sí. Y unos chavos de 20 años hablando de mi trabajo Ujú. y de cómo les impacta en su zona y de lo que les dice y lo que no les dice y lo que les provoca, y a través de una música muy contemporánea, es cuando entiendo perfectamente que yo ya no importo, ya digo, no, suena como de telenovela, pero ya no importo en el sentido de para la obra, ya no soy necesario para la obra. La obra ya está ahí. Jorge, ya te Interactúa. puedes ir a tu casa a hornear pasteles o a estudiar filosofía, lo que tú quieras, porque la obra ya se quedó haciendo lo suyo y está creciendo solita, no necesita tu presencia, tu nombre, nada. Las obras y me gusta porque eso va mucho con lo que siempre he creído. La obra tiene que ser independiente del artista. Tiene que tener una función social y para mi gusto ya la tiene porque ya la integraron habitantes de diferentes zonas a su vocabulario, a su cotidianidad, a su mundo, a su acervo. Entonces, pues qué bonito. De alguna manera me liberó esto para poder pensar en otras cosas. ¿Y en qué pensaste? Pensé, por ejemplo, en qué quería, como empezamos esta plática, en qué quería yo hacer, qué más se puede hacer además de la escultura, y hay un montón de cosas que me encantan. Pues la lectura me gusta, el cine, me gusta muchísimo el cine. ¿Tú quisiste hacer cine? Yo quise hacer cine alguna vez, nunca le entendí bien la forma, era algo tan complejo hacer cine, Y con equipos muy grandes. con equipos muy grandes humanos y técnicos, entonces, y conocimientos, para que te cuento, era demasiado, entonces no quedó más que en la intención. Y hoy por eso, platico con chavos, les digo: "Oigan, es que qué afortunados son de estar viviendo este momento, ¿eh?". Porque la tienen tan fácil en muchas cosas. Sí, no, me van a odiar porque ya no todo lo tienen fácil, hay cosas dificilísimas hoy para la juventud, pero hacer una película lo pueden hacer. El creativo hoy tiene unas herramientas impresionantes que de verdad los estoy envidiando porque pueden, probar en una sola vida muchas cosas, desde ser cineasta hasta ser, ambientador, arquitecto, ingeniero, médico, filósofo. Se pueden hacer muchas cosas hoy porque hay tanta información tan a la mano y hay tantas herramientas para usarla y para analizarla que, pues, hombre, francamente, es una situación envidiable la que están viviendo hoy. Bueno, te saliste, digamos, de tu zona de confort, que es el Sí. trabajo artístico, plástico, como escultor. Sí, 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 me salí inevitablemente cuando te digo que me di cuenta que, pues, uno es finito. Entonces, claro, yo me podía quedar muy cómodamente lo que me quede de vida, viendo atardeceres muy bonitos, puestas de sol,
Pero pues eso era la zona de confort y dije, no, espérate, ¿qué tal si de verdad, como buen ateo que soy, no hay nada después de Se eso? acabó. Se acabó, entonces no puede ser que todo lo que hiciste los últimos 30 años, pues ver el atardecer. Dije, no, 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 me interesan otras cosas, me gustó mucho trabajar con gente, trabajar con otras personas. ¿Cómo trabajar con gente? Trabajar con gente cuando mi primer acercamiento fue cuando salí a la calle para trabajar escultura monumental. Me empecé a entrevistar con diferentes grupos sociales de todos los niveles, muchos grupos muy populares, porque puse obras en lugares que son zonas marginales, generalmente. Y eso me empezó a acercar mucho a la gente, empecé a despertar muchas cosas que yo era un personaje sumamente solitario. Sí, el ermitañismo es lo mío, siempre se me dio y lo he disfrutado enormemente, pero pues wow, vino el momento de platicar con los demás y ha sido fantástico, sobre todo con los niños, fíjate, he tenido muy buen entendimiento con lo que son los niños, cómo ven el mundo, cómo lo esperan, cómo lo toman, cómo lo viven, cómo lo interpretan. Son más libres, ¿no? Está increíble, son mucho más libres, tienen esa frescura. Entonces, cuando yo vi todo ese potencial allí, dije, no, pues acá está la apuesta, acá es donde hay que apostarle a estos niños, porque los adultos ya estamos muy maleados, pero los niños son una maravilla. Entonces, pues hoy por hoy ando haciendo programas para apoyarlos para estudios, con becas, con desayunos, también otra vez en zonas marginales, por supuesto, en escuelas rurales, en Yucatán andamos ahorita, y ha sido muy satisfactorio, pero es algo totalmente distinto a la satisfacción de la Absolutamente. escultura, no tiene nada que ver. Es otra cosa. Es otra cosa, sí, no soy el escultor que está allá en ¿Quién el eres ahí en la pedestal. comunidad? Pues una persona más que llega con la intención de ayudar y que se integra y ayuda. Y hay mucha gente que lo hace, ¿eh? Ujú. Tenemos hasta personas que están colaborando de a gratis en este proyecto, de hacer, fíjate, por ejemplo, hacemos desayunos para niños. Estamos llegando ya como a 100 desayunos. Bueno, obvio, somos una fundación muy chiquita, pero Bueno, pero pues ya me da el mucho impacto es orgullo. brutal. 100 Claro. desayunos son 100 niños. Claro, yo quiero ver a ver quién le da a desayunar a 100 niños. Así es. Está difícil. Y convocas a gente que trabaja para que esos niños también desayunen. Sí, Y no sí, cobra sí, nada. exactamente. Entonces, eso está increíble. Esa es otra faceta de mi vida que estoy descubriendo ahora mismo y que me está gustando mucho. Y por supuesto, la faceta, pues, del pensamiento humano. Qué bruto, es tan seductor poder entender lo que es el ser humano, su esencia, su forma de pensar, cómo se estructura, cómo se construye, cómo se deconstruye, qué es lo que le rodea, por qué la humanidad es como es. O sea, muchos cuestionamientos de tipo filosófico, pues ahí están y ahí están estoy dándole vueltas y me estoy nutriendo con muchos textos y con muchos autores y es otra parte que disfruto mucho, pero esa pues viene de mi parte ermitaño, que ahí está todavía, el ermitaño sobrevive. Se puede llamar así mi biografía. El ermitaño sobrevive. Bueno, un ermitaño bastante exótico porque tiene contacto con una zona muy vital que son los niños, que es como muy efervescente. Sí, Están llenos de vida. sí, 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 sí. Bueno, contacto moderado, porque Sí, sí, claro. la verdad es que son muy intensos y no lo aguantaría de tiempo completo, pero la parte que es disfrutable es esa que me nutre, de verlos con toda la inquietud que andan. Y les das energía, o sea, tienen más combustible Les para que damos sigan así. chance para que sigan, tratar de ayudar para que sigan pensando, sí. Es fundamental tener Bueno, eso es un giro, una pero también vocación. tu fundación tiene otra zona y es la que tiene que ver con esos otros compañeros que han estado con nosotros desde hace 35 millones de años, que son También, los perros y descienden de los antiguos lobos. también, cómo no. Sí, de hecho, yo empecé con todo esto del altruismo y las fundaciones con los perros primero, fíjate. Bueno, ahí hablaba el ermitaño que decía, bueno, los perros, sí, seres humanos, pues no, espérenme tantito. Pero los perros, pues claro, yo me identifiqué brutalmente, perros y gatos, Ujú. y entonces, pues verlos sufrir no está bien, no se siente nada bien. Entonces, cuando fui yo a comunidades pobres en Yucatán, pues me di cuenta que había un problema brutal que nadie estaba viendo. Bueno, los ven, pero las ayudas no son suficientes. Y le entré a ese proyecto de hacer una fundación y un albergue para perros.
que no fue lo que yo quería, desgraciadamente, se quedó nada más como un albergue, ya no le pudimos dar continuidad a ese proyecto porque la verdad es que volteé a ver a los niños y entonces, pues, Claro. les dije a los perros: "Esperen un rato, por favor, porque acá hay algo importantísimo también". Y bien, les estamos dando también clases de repente les llevamos cursos de artes plásticas, Ah, claro. pláticas de muchas cosas. Sí, fíjate que la educación, yo la veo, toda la educación oficial, básica o elemental, está muy llena de paradigmas, muy, muy, muy. Entonces, por ejemplo, la parte de artes plásticas, la parte artística, está muy acotada, es muy limitada, es muy, desconocida, incluso para los docentes, para los profesores. Entonces, ahí es donde he tratado de entrar yo un poquito más para suavizar el contacto ahí entre esta, casi que esta academia que traen en la cabeza los profesores y los niños. Yo creo que la cuestión creativa tiene que ser más lúdica, más libre para los niños. No se puede ser tan estricto y tan académico. Entonces, trato de hacer talleres también y de invitar a otros artistas que vienen y dan pláticas de lo que fue su experiencia, de qué es ser artista, que entiendan que existe otro mundo que también está asequible para ellos, que es las artes plásticas o todas las artes en general, ¿no? Ujú. Pero sí, les tratamos de abrir un poco más el panorama para que sepan que el mundo es más ancho que solamente la educación tan eh, acotada que están recibiendo, tan elemental. Yo veo Sí. que la educación es muy pragmática hoy por hoy. Todo lo que sirva para algo es lo que se te enseña. Pero el pensamiento subjetivo es fundamental para crear una persona más capacitada para este mundo. Para desarrollar un pensamiento más complejo, más sensible también. Para desarrollar un ciudadano más crítico, Así más consciente, con más capacidad de demanda de sus derechos y de visión de sus obligaciones, pues hay que meterle al pensamiento más subjetivo y el arte es buenísimo para eso. Entonces el arte puede servir para crear Uf, gente pensante, crítica, totalmente de acuerdo, subversiva para algunos, totalmente de acuerdo. Yo creo pero que indispensable siempre. sí, es que es un elemento básico para la formación del ser humano, el arte. Y lo vemos pues desde las cavernas, o sea, tenían que andar buscando comida y estaba dificilísimo cazando mamuts y lo que sea, pero había alguien que se quedaba en la caverna y que se ponía a dibujar bisontes y manchas y manos que quién sabe qué quieren decir. Pero a lo que voy es que había una necesidad desde que el hombre era incipiente todavía, de otros, de entender, de ver, de tocar y trastocar otros mundos que no eran lo práctico de la cacería y de la comida, sino que eran formas de pensar. Ya te eso es Bueno, lo son síntesis muy poderosas, todo lo que está en la pintura rupestre. claro, claro, claro. A mí es lo que me encanta ver en la pintura rupestre, que había una necesidad que ya no era una necesidad animal, era una necesidad intelectual, imagínate. Qué padre, Absolutamente. cómo no iba a tener perspectivas el hombre de las cavernas, digo, tenía la promesa del mundo a sus pies, como lo ha llegado a tener prácticamente, ¿no? Y además ejercían, digamos, esa práctica de pintar las cuevas en unas condiciones muy complicadas, ¿no? Poca luz, Sí, ¿no? demasiada humedad. Claro, claro, pues es otro rasgo que le ha venido mucho encima a las artes plásticas, los artistas sufrientes, ¿no? Los artistas Van Goghs, los artistas de la buhardilla que están sufriendo ahí. Pero me encanta, pero siempre se impone el intelecto todos los pesares y azares de lo difícil que es la vida concreta y material, pues sale adelante el pensamiento humano, se impone el intelecto. Decía un poeta que en medio de la guerra siempre hay un poeta que canta, Ay, guau. un músico que saca el violín, Ay, qué alguien belleza. que se pone a danzar. Y sí, en efecto, en medio del campo de batalla eso ocurre. Imagínate, sí, imagínate. Cuando no, esta frase de veras que está para escribirla por ahí cuando estoy decepcionado de la especie humana, leerlo. Porque sí, lo que vemos en el día a día no es fácil. Así es. Yo creo que tenemos una humanidad hoy ya muy descarnada, muy descarada, muy concreta, muy práctica, pero hay que voltear a ver a los poetas o a escucharlos mejor, hay que ver a los pintores, a los escultores, Hace hay que rato me leer decías que te literatura. ayudan a ver el mundo como más amplio. Pues sí, por supuesto, imagínate, porque son formas que no se limitan a la educación académica, sino que son opiniones de lo que
pues por ejemplo, de que habla un filósofo, el filósofo habla de su opinión sobre lo que es ser la existencia humana, la esencia humana. Entonces, ¿cómo no va a ser valioso eso? Qué bueno que hay personas que piensan en lo pragmático del mundo, porque todos tenemos que comer, que vestir, en fin, cosas importantísimas, pero ay, no dejemos esa otra parte de la humanidad que nos engrandece tanto, que son las artes y el pensamiento. Y sí se puede, Jorge, porque vivimos en una época en donde los cambios son muy rápidos. Digamos que las modas antes duraban 10 años, pienso por ejemplo en la música, los Beatles todavía nos llegan, pero ahora, digamos, la gloria de hoy es el olvido de pasado mañana, o sea, dejan de ser. Sí, qué gran misterio. Mira, una de las envidias que yo les tengo a los niños es que vivirán muchos años más para ver qué va a pasar, porque para mí sí es una tentación enorme la humanidad, porque veo aceleración exponencial que hay y me da muchísima curiosidad saber qué va a pasar, qué va a conseguir la humanidad con esto. Yo espero de verdad, tengo fe que va a ser algo grandioso. Yo creo que el ser humano está como que a punto de dar el segundo paso en la escalera que va subiendo. O sea, no eres distópico para nada, ¿eh? No, 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 no. Yo creo definitivamente, porque bueno, pues vemos la historia de la humanidad, no se ha extinguido desde que apareció. Y Llegó motivos que teníamos muchos. de sobra, o sea, Claro. que todos los días estamos a punto de desaparecer y no desaparecemos y tenemos ya varios miles de años aquí. Entonces, eso me hace pensar que sí vamos a sortear las dificultades de la época contemporánea, pero además vamos a tener ese plus de todos los inventos que están surgiendo ahora mismo, pero con este efecto multiplicatorio tan tremendo, de verdad, que de verdad, para una persona es difícil de asimilar todo lo que hay hoy por hoy. En toda la tecnología punta de lanza, pues es casi que imposible ponerte al día. Entonces sí quisiera muchísimo ver qué va a pasar con el mundo y sí me encantaría poderte responder qué va a pasar. ¿Será que esto va a funcionar? ¿De qué manera? ¿O será que volveremos a los libros de papel y a leerte un libro al mes? Porque es lo que te da. Porque hoy hay páginas completas para leer síntesis de libros, Sí. que ya te hacen un síntesis y un análisis muy bueno además. Entonces digo, wow, que suena increíble, ¿no? Que un libro por día podrías, pero pues, Podrías conocer, ¿qué, pero qué tanto es fantasía? O qué tanto se pierde en el camino, porque el disfrute de un libro, del detalle, el regodeo del escritor por todos los detalles es fantástico cuando tienes la capacidad de meterte a eso y de bajar tu ritmo a entender una idea tan depurada, tan revisada. Entonces, pues eso es un disfrute que tal vez se va a perder, no lo sé. es Pero posible. vamos a ver, ya lo verán, ya lo verán. A Los ver cómo jóvenes toca. voy a ver qué les toca vivir. Felicidades, por cierto, les va a tocar algo muy bueno. Si logramos mantenernos vivos. Hasta el último aliento, nada más. Ajá, hasta el último aliento. La verdad es que hay retos enormes, ¿no? Pues yo un reto que veo de base y de fundamento en la humanidad es la desigualdad socioeconómica. Es un problema que arrastra a la humanidad y que la mantiene en un nivel bastante, híjole, bastante dudoso. No, y México es un gran productor de desigualdad, ¿no? Hay gente que tiene muchos recursos Sí, y hay gente que no tiene nada. sí, y eso me da pena porque, digo, independientemente de lo terrible que puede ser para unos la vida, eh, esos recursos que no son usados de una forma un poco más democrática. Sería fantástico tener, por ejemplo, poder cubrir la educación universal o el alimento universal, digo, el Sí. alimento mínimo de los niños, ¿no? Pero pues no, eso no sucede y no le veo trazas. Yo veo que al contrario, la humanidad tiene una tendencia a concentrar más el poder y el capital cada vez más y la pobreza se va haciendo cada vez más grande. Entonces eso no corresponde a un futuro optimista, definitivamente, ¿no? No, sería una sociedad más democrática y también yo creo que habría un ambiente diferente, ¿no? Pues totalmente, porque yo creo que sí se limarían muchísimas asperezas humanas, muchos temas que son pues intrínsecos a la desigualdad que hoy se dan, desde guerras hasta
muchísima inconformidad, insatisfacción, injusticia, ilegalidad, corrupción, bla, 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 se podrían evitar mucho dando una educación estandarizada, por ejemplo, que la gente tuviera algo, una base mínima para poderte mover. Pero veo que hay eh, comunidades gigantescas en el mundo que viven en unas condiciones a nivel intelectual paupérrimas, no saben ni cuáles son sus derechos, ni sus obligaciones, ni sus posibilidades, ni cómo hacer para nada, como no sea sobrevivir. Y eso es un desperdicio. Para mí eso le frena, le mete el freno a la evolución humana. Porque, pues imagínate, nomás, toda esa humanidad existiendo ahí sin mayor esperanza que la de sobrevivir. Me parece que eso es un problema que se tiene que resolver. Bueno, si lo resuelve la humanidad, ya estamos del otro lado y sería fantástico, sería un mundo feliz, Que es muy difícil, que es muy según difícil los porque ciclos hemos que ha visto pasado, que la claro. tendencia es justamente lo contrario, ¿no? Sí, como tú dices, la concentración del poder y Claro. de la riqueza. Sí, y otro problema importantísimo, el tema de el deterioro del planeta. Pues también es algo grave. Estamos viendo cambios climáticos muy violentos. Pero a mí me sorprende que todavía hace algunos años había periódicos en México que decían en sus 8 columnas, el cambio climático son patrañas. Bueno, pero eso lo dicen muchos grandes dirigentes del mundo hoy por hoy, entonces eso es lo preocupante también. Así es, deciden cosas Ajá. de todos, Que no que a todos pueden les haber, afectan. sí, no pueden seguir habiendo esos dirigentes del mundo con ese pensamiento. Es un pensamiento tan retrógrado que, pues, digo, una humanidad liderada por alguien que piensa así, pues no creo que vaya a tener un buen, un buen camino, creo que vaya a buen fin. En fin, digo, sí creo que hay temas muy importantes para el ser humano que superar, pero ay, a veces digo, es que casi que habría que empezar otra vez de cero. Porque una característica del ser humano es el egoísmo, por ejemplo. Sí. Entonces, ¿cómo le quitas ese ingrediente a la humanidad? Pues no, pues ¿cómo? Como me quitas el chip de querer tener un coche último modelo, verde para el lunes, amarillo para el martes. Es como una lógica idiota, Claro. pero es muy real también. Y además hay una extraña perversión. Algo que he visto es, yo quiero tener, pues siempre un poquito más que aquellos. Quiero que haya alguien que tenga menos que yo. Eso es un síndrome de inseguridad tremendo, imagínate nomás. No Que queremos, tengas que ver a los demás les va mal para que tú te sientas bien. Pues qué nivel tan primitivo también de pensamiento. Pero sí, yo creo que tenemos que educarnos mucho más. En el humanismo, por supuesto. bueno, ya sabemos que las grandes riquezas, los grandes políticos no piensan como tú nos estás proponiendo, pero ¿tú crees que la gente común, la gente que ve tus esculturas en la calle y se asombra pues, con esas figuras monumentales, puede hacer algo para modificar el entorno? Pues mira, yo creo que todos podemos hacer algo, en diferentes cantidades y posibilidades. Pero el compromiso mayor que yo diría es eduquémonos. La educación. Eduquémonos. Si no hubo un aparato que nos educara, unos padres o lo que sea, pues nosotros intentémosle. Hay posibilidades. Hoy la información está a la mano mucho más que antes de muchas personas. Hay muchas formas. Yo creo que hay mucha información hoy. Nuestro compromiso sería pues tratar de educarnos. Digo, y un compromiso social, ya no es de lo individual. Porque si no tenemos una sociedad funcional, pues no andamos y nos va mal a todos. Entonces, una sociedad que no esté educada, pues difícilmente le puedes pedir que se comporte a la altura, ¿no? Pero es bien complicado. Piensa, por ejemplo, en lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos, quitándole recursos a las universidades, Sí. a los programas educativos, a los programas de investigación. Pues es como darse un tiro en el pie, porque finalmente los gobernantes, digamos, gobiernan para una sociedad que cada vez va a ser más precaria si están haciendo eso. Sí, pues eso es lo que la tendencia y es la polarización extrema, que eso es lo que está horrible, eso es lo que me parece de verdad inconcebible, es lo que realmente nos tendría que quitar a todos el sueño de cómo revertir ese desarrollo tan desfavorable para la humanidad, ¿no? Porque yo creo que los dirigentes
Obviamente no les conviene, a ellos les gusta mucho el poder concentrado en sus manos y mientras más mejor. Entonces lo que tendríamos que hacer nosotros es tratar de buscar un gobierno un poco más inclusivo para todos. Pero parece que no es así porque con los gobiernos ahora que estamos viendo en el primer mundo, que se están yendo mucho a la radicalización de las posturas más conservadoras, digo, bueno, Y afectando derechos básicos, ¿no? imagínate, pues sí, cuando tendría que ser, pero fundamental. Sí me sorprende, por ejemplo, que países con una capacidad económica tan grande no sean correspondientes con la educación. Es increíble, ¿verdad? Sí, absolutamente. Sí, no, ahí tienes que pagarte tu educación tú. Y si no te alcanza, pues ni modo, serás un talento desperdiciado porque no No te te vamos a financiar, pero me vas a pagar. sí, la pagarás cara y toda tu vida. Sí hay mucho que analizarle a esta sociedad contemporánea, pero no nos cabemos en eso. Yo creo que hay muchas cosas muy atractivas para los jóvenes. Como que, Insisto. ¿qué ves? ¿Qué posibilidades de Pues las posibilidades tecnológicas que hay hoy. ¿No te da miedo la inteligencia artificial, como a muchos? No, por supuesto que no, al contrario, me encanta, es un tema muy apasionante, porque yo casi creo que si la sabe utilizar la humanidad, y ahí está el punto, por supuesto, ahí está el truco, pero si se le da un sentido humano, social, puede ser maravilloso, puede ser resolver muchos temas que no se han podido resolver, no se han podido entender. Yo creo que sería como el Big Brother o el Gran Hermano que nos pudiera decir, oigan, pues esto funcionaría mejor así, ya está. Ahora, pues para que lo apliquemos va a ser lo difícil, para que lo entendamos, pero sí me parece casi un efecto mágico, milagroso, el que aparezca esta capacidad de la IA de poder ver, de poder entender y analizar con una supermente. Y con una rapidez increíble. Ajá, con una rapidez increíble, con una bagaje brutal que ningún ser humano podría tener, ni con 1000 años de vida. Entonces, ¿cómo no pensar que ese ente que se está formando allí pueda ser, pues, el superaliado de los seres humanos? Podría ser. Podría ser, por supuesto, aunque, híjole, conociendo al ser humano, digo, Igual lo programamos para lo contrario. eso es lo que me pone un poco de nervios, pero yo creo que todo el futuro está en un auge tremendo en este momento. Y el arte Hay hacia un el futuro, ¿cómo renacimiento. lo ves? Con el uso de la inteligencia artificial. Pues igual, exponencialmente grande puede ser, pero hay muchísimo miedo al respecto. Yo como veo, a todos nos da miedo el cambio. Entonces eso es intrínseco de la humanidad, ¿no? Pero no tiene por qué ser así. O sea, si a mí me dan una super herramienta para trabajar, no creo que la herramienta me va a quitar la chamba, pues yo soy el humano que maneja la herramienta. Claro. Entonces, sí creo que el humano, bien entendido, puedas echar mano de una tecnología tan sofisticada como esta sin necesidad de hacerse daño. ¿Tú crees que un artista podría utilizar la inteligencia Pero artificial para desarrollar, digamos, su propuesta de muchas maneras, ¿no? totalmente, mira, lo platicábamos hace rato, yo cuando descubrí el Photoshop hace ya muchos años fue un boom tremendo de ver las posibilidades que tenía yo de hacer mi trabajo y de rehacerlo y de interpretar y reinterpretar y hasta que estuviera conforme con eso. Siempre he tenido la curiosidad del experimento de traerme un gran renacentista del siglo XV o XVI a la actualidad y enseñarle las herramientas que tiene hoy la humanidad. Y Imagínate, que podría diría, enloquecer. podría enloquecer, pero claro, nosotros, ciudadanos del siglo XXI, como ya nos acostumbramos a todo eso, no nos sorprende ni creemos que puedan haber cosas tan fabulosas que nos pueda aportar todo esto, porque nos acostumbramos. Pero ya quisiera ver a un Leonardo da Vinci que le dices, a ver, esto es la inteligencia artificial. Yo sé que haría cosas maravillosas, te lo puedo jurar. No creo que se intimidara y dijera, uy, no, yo ya no voy a volver a hacer nada porque esto es genial. Claro. Sino que podría ser un mega genio el que saldría de allí. Un mega Leonardo da Vinci, ¿no? Entonces, no hay que tenerle miedo para nada al tema de la creatividad. Pues,
Lo peor que puede pasar es que sea mejor que tú. Bueno, pues ya te retiras a tu casa y sigues haciendo tus cosas con tu creatividad humana y aceptas que salió algo mejor que tú para hacerla. Y harás otra Pues cosa. sí, en vez de dedicarte ahora voy a destruirla para que nadie sea mejor que yo. Porque sería pues una forma un tanto insegura de ser. Yo creo que todo hay que saberlo, tomar lo que conviene y lo que no, pues te retiras. Y si no das el ancho, pues también. Hoy te sigue sorprendiendo entonces el mundo todos los días. Pues claro, es maravilloso, maravilloso, me encanta. No, digo, no me da miedo. Pues es que lo que me llama la atención ha sido esta actitud tan timorata del ser humano con la inteligencia artificial y con las tecnologías. Pero, pues acordémonos lo que era la vida del ser humano antes de la tecnología y después. O sea, ya desde ahí podemos entender que mejor vamos a echar mano de ella. Y seguro que esto va a quedar, que nos vamos a quedar sorprendidísimos. ¿De niño eras así? Inquieto, pues sí. Yo creo que sí era inquieto intelectualmente. ¿Sabes que algo de los recuerdos, primeros recuerdos que tengo era cuando me pusieron en la escuela, en el kinder, a dibujar una casa y me dieron la fórmula del cuadrito con un triángulo arriba que es el techo, la raya que es el horizonte? Pero cuando yo vi eso y me di cuenta que no tenía profundidad el dibujo, y yo volteaba y veía una pintura y sí tenía la profundidad de la tercera dimensión. Entonces dije, no, esto tiene que tener una solución. No es, o sea, mi dibujo no es como es la realidad. No me van a engañar con que esto es una casa, esto es un geometrismo muy básico. Y empecé a averiguar sobre la perspectiva, porque era, de verdad, para mí me pareció un acto de magia que con un papel y un lápiz pudieras construir un mundo que tiene profundidad. Así es. Una calle por donde se ve que te puedes ir caminando kilómetros y llegas a una montaña que está todavía más lejos. Eso es lo que yo decía, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Estaba que me daba vueltas la cabeza, ni sé en qué acabó la historia. No creo que lo haya podido hacer de niño. No, pero llegaste a la escultura, que es ahora sí que la tercera dimensión en En serio. todo su apogeo, sí, sí, cómo no. Yo que te digo, la escultura se me hace tan completa como expresión plástica, por eso que acabas de decir de la tercera dimensión, es que es un privilegio poder echar mano de la tercera dimensión para decir algo. Porque hoy por hoy somos muy visuales en lo que es la pantalla plana, las dos dimensiones de la pantalla, pero construir la tercera dimensión es maravilloso. Es meterte mucho más profundo, ¿no? Además, una obra escultórica tiene tantas lecturas porque todo cambia. Con la luz te cambia radicalmente. El punto de donde lo veas te cambia. No es lo mismo una vista cenital que de abajo hacia arriba, que de un lado o de otro. Siempre está cambiando. Entonces, nunca acaba de cambiar una escultura. Es riquísima. Yo creo que es la forma más plena. Bueno, evidentemente, perdónenme los escritores, porque creo que escribir puede ser más completo. O es diferente, más bien. Es diferente. Yo diría que son como realidades alternas, pero sí se me hacen de las formas más completas de expresar a través de la escultura o de la escritura. Es la que te da mucho más posibilidades de clavarte en el detalle. Oye, Y pues, la pintura, pues no. pues tenías una cabeza crítica fuerte desde niño. ¿Tendrías que decirle algo hoy a ese niño? ¿Qué le recomendarías? Qué buena pregunta, eso me gustó mucho. ¿Qué le recomendaría? Pues tal vez no tener tanto miedo. El mundo para los niños puede ser muy intimidante, ¿eh? Yo como niño me daba miedo el mundo, me daba miedo. Era como una vorágine muy grande. Yo como era un niño muy retraído, muy metido en el dibujo, en las cosas manuales, todo eso. El mundo me parecía muy sórdido, muy intenso, pero solo era ruidoso, pero no tan terrible como yo creía, sí. Tendemos a gritar y a hacer escándalo, a pelear, pero llegar a los golpes no siempre sucede. Entonces no hay que tener tanto miedo, hay que ser más atrevido y más confiado. Más confiado. Ha sido tan maravilloso descubrir que yo era capaz de cuidarme, de construirme, de modelarme como yo quería, de hacer lo que yo quería hacer
que pues eso es importante. Ahí yo es donde apoyaría a mi niño, lo seguiría apoyando. Hay que hacerte como tú quieres ser y que sí funciona. Creo que sí funciona la fórmula. Qué curioso, finalmente es lo que estás haciendo con muchos niños. Les están dando los elementos para que hagan cosas. Dio la vuelta completa, ¿verdad? La historia. Pues sí, apoyando. Yo la verdad es que sí, creo que hay que apoyar mucho a la infancia porque es bien difícil. Yo a pesar de que tenía una familia de verdad funcional, cálida, mm, era una familia que me protegió, me procuró todo lo que necesité, pero sí siento que los niños necesitan ganar más confianza. El mundo está muy hecho para los adultos, desde los adultos, y se ve de una forma que para los niños es incomprensible y es intimidante, puede ser intimidante. Entonces, por eso insisto, hay que darles herramientas a los niños, hay que darles estudio, capacidad de desarrollarse físicamente comiendo. En fin, hay que darles más. Sí, yo creo que di la vuelta totalmente con mi historia y acabé viéndome reflejado ahora en todos esos niños que necesitan sentir más seguridad para ser, pues, adultos responsables, que es lo que necesitamos de verdad. La humanidad está poblada de puro pensamiento muy infantil en el sentido del el niño temeroso, pero pues no, yo creo que hace falta gente más analítica y más entrona. Y para el México que tenemos ahora, ¿qué ves que nos hace falta? Pues lo mismo, más conciencia, necesitamos mucha conciencia, más involucramiento. Yo diría que tomarnos más en serio nuestro papel de ciudadanos. Tomarnos la vida en serio, entonces. Tomárnoslo más en serio, sí. Sí, yo creo que fuimos una sociedad muy, eh, además muy fríamente calculado, muy sustraída de lo que era nuestra propia sociedad, nuestro país, nuestro concepto, nuestro desarrollo. Y papá gobierno siempre lo vio todo por nosotros. Papá abusón, por supuesto. Entonces, Estado patriarcal, como lo sí, dicen. pero un patriarca muy mala onda, realmente mala onda, sí. Sí creo que dejar a una población chiquita no es una buena medida. Unos cuantos pueden hacer lo que quieren, pero otros muchísimos se queda como una población infantil llena de miedo que no progresa en nada. Entonces yo lo que veo para México es ojalá que nos podamos comprometer más todos, porque falta muchísimo. Veo que persisten tanto el pensamiento corrupto, abusón, mala onda en general, que digo, pues sí, no es gratis, pues esto es eso, pues es nuestra historia reciente, nos educaron con eso, zafarnos de eso es muy difícil, pero sí se puede, se puede. Yo estoy viendo cambios que no lo creo de verdad en mi mundo, en mi país, cambios muy acelerados, entonces eso me ha hecho ser más optimista, mucho más optimista para lo que viene, pues para México y para el mundo. A veces, por suerte, los pesimistas nos equivocamos. Pero, Seguramente, pero nos dan impulso o esperanza. pues sí, sí, no hay que desistir. Está padrísimo el momento en el que vive este país. Y para terminar, Jorge Marín, pues vamos a hacer un ejercicio terrorista. ¿Qué te parece que yo te propongo unas palabras y tú dices lo que se te venga en la mente? O me paro y me voy corriendo. No sabemos, vamos a verla. Va, pues bueno, a ver, ojalá pueda contestar. A ver, familia, Unión, naturaleza, armonía, altruismo, plenitud, psicología, entendimiento, perros. amor, pasión, entrega. ¿Y escuchas música cuando haces cosas altruísticas, cuando comes, cuando No, pintas? no oigo música, casi no oigo música. Y para terminar, algo que es totalmente terrorista, ¿quién es Jorge Marín? Pues es un individuo que le tocó vivir en parte del siglo XX y del XXI y llevarse unas sorpresas tremendas de descubrir lo que es el ser humano, del cual soy parte.
pero de verdad no acabo de sorprenderme. Ser humano igual a cosa interesantísima. Mucho por conocer ahí. Muchísimas gracias, Jorge. Al contrario, Javier, un gusto y suerte con este nuevo proyecto. Gracias y gracias por acompañarnos en Palabras Cruzadas de este otro lado para conocer precisamente el lado B que no distinguimos muchas veces. Los esperamos la próxima semana.